Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos a través de TSI, ahora también por HRN, La Voz de Honduras. Hoy revisamos el tema café. ¿Cómo está la producción actualmente en nuestro país? ¿Qué se proyecta para la temporada 2019-2020? ¿Qué nuevos mercados son los que busca el productor hondureño a través de la institucionalidad? Estos temas los abordamos con el ingeniero Francisco Ordóñez Espinal, gerente del Instituto Hondureño del Café. A hoy, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Rosendo. Un saludo a todos los productores de café y a toda la teleaudiencia de este importante programa. Es un placer estar aquí con ustedes abordando un tema muy apasionante y muy interesante para la economía del país, como es la caficultura. ¿Qué dicen las exportaciones a hoy? Fíjense que a pesar de que los precios siguen bajos y los productores no pueden cubrir sus costos de producción, es de resaltar que los productores están haciendo un enorme esfuerzo en sus fincas, en las montañas, y el día de hoy se reportan cerca de 8 millones ya de quintales exportados, que esto refleja más o menos unos 856 millones de dólares en divisas. O sea que estamos ahí alrededor de los 8 millones y es una cifra bastante interesante a pesar de los bajos precios del café. ¿Era lo que proyectaban o las dificultades del mercado externo y los problemas que se viven con el productor hondureño de financiamiento, plagas, ha bajado? Mire, de todo un poco. El Instituto Hondureño del Café proyectó en su presupuesto 10.4 millones de quintales. Debido a las problemáticas de que los productores no han tenido el suficiente valor adquisitivo para poder atender sus fincas, se ha bajado esa proyección. De hecho, consideramos que sí nos vamos a acercar a los 9 millones porque faltan aproximadamente 40 días para el cierre. Estamos en 8 millones y esperamos llegar a 9. Si lo comparamos con el año pasado, los cierres anduvieron ahí alrededor de los 9.4 millones, así que se considera que va a ser un poco menos que el año anterior. Ahora, en este momento ya todo el aromático está en manos del exportador. Ya el productor difícilmente tendrá. Así es, ya lo que queda está en manos de las exportadoras, ya mucho café ya está vendido, una cosa es venderlo y otra cosa es exportado, son dos cifras que van ahí paralelamente, pero sí ahorita si falta por vender es bastante poco. De hecho ya muchas exportadoras, llámese cooperativas o otro tipo de empresas mercantiles, ya están preparando para vender café de los próximos años. ¿Qué proyectan como autoridades para que también el productor, y que de pronto eso, ingeniero Ordóñez, es la gran aspiración, pueda él también vender y se beneficie con un valor que normalmente aquí en el país no se paga? Sí, mire, este es un tema bien amplio que hay que saberlo explicar. Gracias a que en Honduras tenemos una institucionalidad, Unicafé, que tiene organizaciones gremiales de productores como base y también otros miembros de la cadena, todas las políticas que se han emitido en los últimos años hemos logrado mejorar temas de producción. Por ejemplo, hace 5 años hablábamos de 8 quintales por manzana, hoy hablamos de 24 quintales por manzana, una cifra que la avalan organismos internacionales. Honduras tiene de los mejores promedios de la región. Hemos cumplido esos retos de producción, tenemos sitiales importantes a nivel mundial, somos primeros en Centroamérica, terceros a nivel de Latinoamérica y quintos en el mundo, pero hoy tenemos otros retos. Una, cómo llevar financiamiento a los productores, que estamos trabajando en conjunto con las entidades de gobierno, con los bancos, con las instituciones financieras, para que los productores puedan acceder a recursos. Y otro tema muy importante es que el productor debe de convertirse directamente en exportador. ¿Y cuál es la fórmula para convertir al productor en exportador? Y considerando que los productores de café de nuestro país son pequeños productores, la salida y la solución es que comencemos a promocionar cooperativas en el país. Formando cooperativas hacemos de que cada productor se convierta en un exportador y así pueda acceder
a nichos de mercado y lograr mejores diferenciales para su café. Con este esquema de organizarse en cooperativas y vender directamente, ¿cuántos grupos han logrado esa cohesión a la cual ustedes aspiran para vender el producto no a $120 un quintal, como actualmente puede ocurrir, sino aspirar a venderlo al doble, triple o de pronto hasta mucho mayor precio? Fíjese que en la década del 90 y del 80 y 90 se dio una gran apertura a las cooperativas cafetaleras de producción. Por diversos temas, muchas no lograron cumplir sus objetivos, que es exportar. No es venderle a un exportador, a un intermediario, es exportar el café. Y muchas se quedaron por falta de supervisión. En el 2014 se formó el ente supervisor del sector cooperativo. Solamente tiene 5 años de estar existiendo y se llama Consucop. Hoy consideramos que ya con un ente supervisor debemos de volver a comenzar masivamente la conformación de cooperativas de café, así como de otros subsectores para el tema de la exportación. ¿Por qué razón? Y en los últimos meses hemos estado visitando y manejando este tema de formación de cooperativas con los diferentes eslabones que debemos de estar en la formación de cooperativas, porque hay ejemplos muy buenos en el país, en todos los departamentos, que donde hay una cooperativa que exporta, el productor recibe un mejor diferencial. Entonces, el camino es formar cooperativas. Ya tenemos muchas en el país que no solo venden al doble, hay algunos casos que venden al triple, pero son muy pequeños. Las cifras que nos muestran las estadísticas de mercadeo del ICAFE es que menos del 5% se exporta por cooperativas, y los nichos de cafés diferenciados son alrededor del 40% en el país. En un mercado de 9 millones, hablar de un nicho de cafés especiales de 40%, tenemos un espacio que explotar. O sea que ese es un reto que tenemos, de que los productores puedan formar cooperativas para que ellos directamente puedan vender su producto. Bueno, me habla de la institucionalidad del café y del Estado, qué respaldo han recibido, y la misma empresa privada de pronto que puede utilizar como una promoción para sus actividades el tema café. ¿Lo han logrado? ¿Hay esa conciencia o todavía falta dar ese paso, ingeniero Ordóñez? Mire, el tema de café, cuando la economía baja es porque el café baja, casi siempre así se da. El tema de café es un tema que nos debe interesar a todos los hondureños, a las organizaciones, a las instituciones y al mismo gobierno. Desde el año pasado y desde hace muchos años, y en cada gobierno hay una dinámica diferente, hemos estado trabajando para salvar la caficultura del país. El año pasado logramos crear unos decretos donde se le permitió financiarle a los productores de café 200 lempiras por quintal de café oro exportado de la cosecha 2016-2017. También, y este año hemos trabajado de la mano con Banprovi, con el Fondo Confianza y con la Comisión Nacional de Bancos para solventar temas de readecuación de deudas y de que los productores puedan oxigenarse de recursos para poder hacerle frente a los temas económicos que necesitan los productores. Así que estamos trabajando, sabemos que estos esquemas financieros no son para la generalidad, porque debemos de entender que no todos los productores de café son bancables en el país. De repente solo cubrimos un porcentaje, pero debemos de ir trabajando en esos esquemas y valorar otras opciones que también las estamos trabajando para que podamos llegar a toda la generalidad de los productores de café. Y están llegando estos fondos. Le pregunto esto porque la frecuencia de queja que tiene el productor es que solo a un grupo, que los denominan argollas, es el que llega, pero a muchos otros no. ¿Cuál es la realidad, ingeniero Ordóñez? Mire, con lo que se prestó, el año pasado se emitió un decreto 93-2018, donde el Congreso Nacional facultó al Instituto Hondureño del Café
para que pudiera ir a la banca a solicitar crédito y el ICAFE prestárselo a los productores. Se prestaron alrededor de 860 millones de lempiras y se cubrieron 55,000 productores más o menos. Estamos hablando de la mitad de los productores, eso se dio el año pasado. Hoy estamos trabajando en los 3 esquemas que ya le mencioné, iniciativa del gobierno, lo hemos platicado con las gremiales, con las instituciones, y estamos trabajando en escenarios para que cuando un productor vaya a un banco o a una cooperativa, no le vayan a decir, no, aquí no tenemos ese producto, no, usted no califica. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con toda la estructura de las instituciones para poder acompañar a estos productores y puedan ir a la banca. ¿Qué es lo que sucede con estos productos? Que son fondos Banprovi, un producto especial para café con 3 años de gracia, hasta 10 años plazo, pero debe de ir no directamente a Banprovi, sino que estos se manejan por la banca de segundo piso y tienen que ir donde un intermediario financiero. Perdón, ingeniero Ordóñez, y ahí es donde muchas veces presentan quejas los productores. Usted ha estado en Aprocafé, ahora es el presidente del ICAFE, y sabe que cuando muchos de ellos van, no está a la tasa que ha ofrecido el gobierno, sino que a otro tipo de intereses, y eso es lo que de pronto los asusta. Sí, por eso le decía que estos temas es responsabilidad de todos, e incluso nos hemos estado reuniendo y tenemos reuniones consecutivas con la AIBA, con los bancos, porque también debe de existir parte de los intermediarios financieros de que ofrezcan estos productos, porque no se mira bien de que llegue un productor de café a una ventanilla y le digan, no, aquí no existe ese producto. Y estamos hablando solo a los que son bancables y que tienen acceso a esos recursos. Pero yo creo que trabajando con las gremiales, con las estructuras, con una divulgación, haciendo conciencia en los bancos, vamos a poder llegar a una buena porción de productores de café. Y también estamos trabajando en un esquema que podamos ir midiendo cuántos productores van a acceder a estos productos financieros, que es un tema bastante complejo, porque si el productor no tiene el suficiente valor adquisitivo, es bastante complejo que sea bancable, pero estamos trabajando en todos los escenarios. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Instituto Hondureño del Café, Francisco Ordóñez Espinal. Una pausa, en breve continuamos. O sea que el productor ya no tiene que preocuparse por el 100% de avalar un crédito, sino solo el 50%. Avala el 50% y con este producto se avala el otro 50%. Sigue con nosotros al banquillo el presidente del ICAFE, Francisco Ordóñez Espinal. Estamos en una temporada baja de precios. Ahora mismo, ingeniero, ¿a qué tasa de interés hay fondos disponibles que ustedes lo pueden certificar a un productor que está allá tierra adentro, que si está en regla su documentación puede venir y obtener plata? Mire, lo que hemos trabajado con Banprovi en las mesas técnicas y ya está creado el producto, es un producto financiero al 10%, con 3 años de gracia, donde hay capital de trabajo con un monto de 6 millones de lempiras y para inversiones hasta 10 millones de lempiras. Eso está disponible, es un fondo que comienza con 300 millones. Si se agotan los 300 millones, estos se van a ir nutriendo del mismo fondo, pero para esto tienen que agotarse. Pero este recurso solo es para nuevos productores, aclárenos eso, o puede alguien que ya ha solicitado préstamos y tiene cuentas pendientes con la banca readecuar. Sí, es que estamos trabajando en varias vías. Por ejemplo, muchos productores de café y gran mayoría de productores de café no van a poder hacerle frente a sus deudas este año. Esos productores necesitan readecuar. Otros productores necesitan refinanciar. Para que los bancos puedan hacer eso, es necesario que la comisión emita resoluciones que les permita a la banca hacer este tipo de operaciones. Esa resolución ya está vigente. Se había hecho hasta el 30 de septiembre de este año
y logramos ampliarla hasta el 30 de diciembre. Ahora, el tema es que eso habilita al banco o a la cooperativa que lo pueda hacer, pero pasa en la última instancia por la voluntad de la institución bancaria que quiera apoyar al productor de café. Ahí el Instituto Hondureño del Café, ¿qué papel juega para que ese productor, que se ha dicho es una gran cantidad, por cierto, que hoy debe, que por la crisis de los precios no ha pagado, puede entrar en estos esquemas financieros? Es que el ICAFE no es una institución que presta recursos. Se han hecho en otros tiempos, el año pasado prestamos recursos por la enorme necesidad que hay en los productores de café, pero la verdad es que quien debe de financiar es la banca, las cooperativas. Entonces nosotros como organizaciones gremiales, como ICAFE, lo que hacemos es sentarnos con el gobierno, con las instituciones financieras, con la comisión, para crear los instrumentos para que se le pueda financiar a los productores. Ya están las resoluciones de la Comisión de Bancos, ya está creado el producto financiero para que los productores puedan llegar a los bancos, pero hay que bajar esa información y hay que buscar mecanismos que se les dé respuesta. Los productos ya están creados, las resoluciones ya están creadas, pero habrá que ver qué factibilidad ya hay en el campo de los hechos y cuántos productores van a salir beneficiados o puedan optar a estos recursos. Haciendo la aclaración que esto es para gente bancable, para gente que el banco pueda prestarle recursos. Los productos ahí están, pero al final quien tiene la última palabra es el intermediario financiero. Es decir, aquí se suelta plata, se pone recurso a un productor siempre y cuando existan las garantías del caso. Así es, y también en el tema de garantía hemos trabajado, porque uno de los grandes problemas que tienen no solo los productores de café, sino productores del agro en general, es el tema de garantía. Entonces se trabajó en un producto especial que se llama FONCAFE, con un producto de una institución llamado Confianza, donde ellos habilitan, pueden avalar hasta el 50% del crédito. O sea que el productor ya no tiene que preocuparse por el 100% de avalar un crédito, sino solo el 50%. Avala el 50% y con este producto se avala el otro 50%. Y para eso el gobierno dispuso de 300 millones de lempiras para crear este fondo de garantías para el sector cafetalero. Eso para ir mejorando el tema de acceso a crédito. Ingeniero Ordóñez, a un productor que hoy está preocupado porque ya su finca puede ser rematada o se la van a quitar, como lo quiere entender el productor, porque no pagó, porque no saldó su deuda, producto de la dificultad de precios. ¿Qué le recomiendan hoy o cómo ustedes también dentro de la institucionalidad lo orientan para que no vaya a perder esa parcela que ha producido por años y que es el sustento de su familia? Así es, nosotros por eso estamos en un proceso de socializar, de informarle a los productores lo que se está haciendo. Hemos tenido reuniones con todos estos entes que hemos mencionado de los esquemas financieros, con las organizaciones gremiales, con el Instituto Hondureño del Café, para que podamos crear esquemas de que el productor se dé cuenta qué es lo que debe de hacer. Si un productor está haciendo un esfuerzo en su finca, va de repente a subir su producción o para el siguiente año tiene mejores expectativas, que el banco le haga un compás de espera. Para eso se crea la resolución de la Comisión de Bancos para que le puedan dar un suspiro temporal mientras resuelve la situación, para en el camino ir viendo cómo podemos ir resolviendo estos temas. Nosotros estamos trabajando fuertemente en esquemas de estructurar cómo llevar esa información hasta la base de los productores de café y ver filtros de cómo estos productores cuando lleguen a los bancos ya le tengamos prácticamente como el camino hecho para ver si ese productor realmente va a poder acceder a recursos o va a poder acceder a un tema de readecuación o de refinanciamiento. ¿Se ha logrado armonía en el gremio? Es un sector difícil de manejar, ingeniero Ordóñez, considerando todos estos problemas que uno les critican, que solo atienden a quienes pertenecen al gremio que ustedes representan, entiéndase Aprocafé, Central de Cooperativas, la Uniocof,
Anacafé, pero al grupo independiente como que no. ¿Cómo ha ido esta gestión recién suya en aras de tener fortalecido el sector? Mire, hay que resaltar de que en Honduras uno de los sectores más organizados es el café, y así ha sido históricamente. La ley del café ya establece las organizaciones gremiales que existen en el país. Prácticamente todos los productores están identificados, todo productor está registrado en el Instituto Hondureño del Café, y como tenemos un tema de precios bajos, obviamente hay bastantes inquietudes en el sector y se acercan a la institucionalidad cafetalera para poder buscar los mecanismos de resolver la problemática. Hay temas que están en la mano de nosotros, otros temas no los están. Nuestro trabajo es hacer el mayor esfuerzo para poder enfrentar las crisis. Siempre hemos dicho que cada tiempo tiene una crisis. En aquel entonces nos preocupábamos por los temas de producción, de productividad. Esos temas se mejoraron, temas de capacitación, temas de asistencia técnica. Hoy tenemos un tema de precios y tenemos que acudir a las instancias financieras para poder poner a disposición esos recursos. Y en un sector donde hay más de 120,000 productores, 120,000 familias, es lógico de que es un tema diverso y hay un montón de opiniones que son válidas. Lo importante es escuchar a los que no están, a los que están inconformes, y en lo que nos podamos ponernos de acuerdo, pues trabajar. Si al final el fin primordial de todo dirigente cafetalero, llámese independiente o llámese organizado, es la búsqueda de las mejores condiciones para los productores. Bueno, ha llegado recién y está el tema de la auditoría. ¿Cómo va, por cierto? Esta era una petición que tenían muchos sectores y al final se abrió para que llegara el Tribunal Superior de Cuentas. Manejo de 20 millones fondos Taiwán y 653 millones de transferencias del Estado. Sí, mire, en el tema de la auditoría, que también fue un tema que se le dio cobertura mediática, nosotros como dirigentes del sector cafetalero lo vemos con toda la naturalidad. Le hemos abierto las puertas de la institución al Tribunal Superior de Cuentas para que pueda auditar estos recursos. Estos recursos, ellos mandaron una nota oficial y desde febrero de este año se reunieron con la Junta Directiva para conocer el esquema de los 20 millones de dólares que había prestado el gobierno de Taiwán al gobierno de Honduras, y se los prestó en un tiempo también de crisis del sector café, y esto sirvió para financiar a los productores de café. En aquel entonces Honduras andaba alrededor de unos 4 millones de quintales de café y se financió a los productores en torno a unos 100 lempiras por quintal. Esos son los famosos 20 millones de dólares que los cafetaleros los venían pagando con una retención de 50 centavos de dólar, que unos años después también vía decreto se le cambió el destino y el gobierno dejó de cobrarle al instituto esa cuota y que eso sirviera para formar el Instituto de Previsión del Caficultor, y le dio las facultades al CONACAFE para que se formara dicho instituto. Como son fondos del Estado, el tribunal tiene toda la obligación de auditarlos cuando ellos consideren. Así que déjeme decirle que en el ICAFE hay auditoría interna, hay auditoría externa, y hoy más que nunca que viene el Tribunal Superior de Cuentas, pues que creo que van a estar ahí alrededor de 5 meses y ya están trabajando, pues esperaremos los resultados de esa auditoría, de cómo se manejan esos recursos. Créame que los dirigentes del sector cafetalero, el expresidente del ICAFE, don Asterio Reyes, fue el más interesado en que el tribunal fuese a auditar al ICAFE esos fondos. ¿Qué tanto afecta, ingeniero Ordóñez, al gremio que entre ustedes mismos se dude y se les señale, se critique que se malversó fondos, que no se atendió bien a cierto sector? ¿Cómo esperan llegar a un entendimiento en todas las partes y que les permita fortalecer al producto por excelencia? Debemos decir que prestigia a Honduras, como es el café. Sí, mire,
nosotros como dirigentes sabemos de que en estos cargos tenemos que tener paciencia y tolerancia. Un sector que crece, que maneja recursos de los productores de café, siempre va a tener gente que lo adverse, pero es algo muy normal, es algo muy normal. Aquí lo importante es que los productores de café pueden tener toda la certeza que los recursos que se les retienen para la funcionalidad de las instituciones y los recursos que se retienen también para el uso de los fideicomisos, que son recursos de los productores como una fuente de pago para préstamos, están siendo bien utilizados. Y déjeme decirle que el fideicomiso no lo maneja directamente el ICAFE, son bancos fiduciarios. El ICAFE solo hace las transacciones, pero eso lo manejan los bancos, y también hay un comité técnico del fideicomiso que también es auditado por la Comisión de Bancos y por todos los entes. O sea que por eso no hay ningún problema. Es más, el café ha logrado el éxito que tiene con los volúmenes de producción gracias a que existen estas instituciones, a que los productores aportan a la institucionalidad cafetalera. Si no, créame que no se hubiese logrado estos niveles de producción, que hoy tenemos otros retos y otros problemas como los precios del café y que los tenemos que afrontar. Esa es otra situación y para eso estamos, para buscar soluciones y salidas a los productores. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Francisco Ordóñez Espinal, presidente del ICAFE. Una pausa, en breve continuamos. El tema es que se emiten los decretos, pero las reglamentaciones que se tienen que hacer vuelven bastante engorrosos los trámites, y es donde se debe de trabajar en simplificación administrativa. Estás disfrutando al banquillo gracias a Supermercados La Colonia. La sucursal número 50 ya abrió sus puertas en Villanueva Cortés. Sigue con nosotros al banquillo el ingeniero Francisco Ordóñez Espinal. ¿Cómo están proyectando ya el próximo año o la próxima cosecha, para entenderlo? Porque arranca en 1 de octubre. En octubre y finaliza el 30 de septiembre. En septiembre. Sí. ¿Cómo estamos para la próxima cosecha después de una temporada dura que ha sido 2018-2019? Sí, mire, hay que ser muy claros y muy realistas en este tema. Este año el productor ha tenido menos valor adquisitivo para atender sus fincas. Si las fincas no se fertilizan, si las fincas no se atiende sus foliares, sus productos para la roya, probablemente si no trabajamos rápido, que es un tema complicado, probablemente tengamos una rebaja en los próximos años si no hacemos nada hoy. Es por eso de que cuando hablamos de que estamos trabajando en esquemas financieros, es para llevarle recursos a los productores y puedan fertilizar. Ya vamos terminando el mes de julio y el grano ya va en un proceso de llenado donde requiere bastante fertilización. En ese sentido, tenemos que buscar esquemas urgentes para poder atender a esa gran generalidad de productores. Fíjense que ya solo este año, con relación al año pasado, se proyectan unos 200 millones de dólares en divisas menos. Entonces tenemos que reflexionar que, aparte de lo que estamos haciendo para gestionar proyectos financieros, productos financieros, tenemos que hacer algo más, y ahí podemos hablar un poquito de algunos temas a mediano o corto plazo que estamos planteando. Pero el otro año, si no hacemos nada, la producción puede bajar un poco. Este año esperamos llegar a 9 millones, pero el otro año de repente no lo lleguemos si no hacemos algo el día en el presente. ¿Cómo están esos programas de gobierno de insumos sin pago de impuesto, el incentivo que se da para el sector agrícola? ¿Lo han aprovechado, ingeniero, o esa misma dificultad económica que han atravesado les ha imposibilitado la compra? Mira, el tema es bien complejo.
Yo sé de que se han creado algunos mecanismos y hace creo 2 años se creó un mecanismo de liberar de los impuestos a todos los insumos agrícolas. El tema es que se emiten los decretos, pero las reglamentaciones que se tienen que hacer vuelven bastante engorrosos los trámites y es donde se debe de trabajar en simplificación administrativa. Entonces ahí de repente hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar para simplificar, para facilitar todos estos esquemas. Creo que ahorita debemos de buscar urgentemente un esquema de fertilización. Eso es lo urgente que necesitan los productores de café. Y para fertilizar una manzana de café, un productor promedio necesita alrededor de 7 quintales por manzana. Estamos hablando alrededor de unos 3.500, 4.000 empiras por manzana y es un recurso que el productor no lo tiene en la bolsa. Y si no llevamos esa comida y esa fertilización a la finca, vamos a tener problemas no solo en producción, sino en calidad de grano. ¿Y los accesos cómo los están ustedes respaldando? Cuando me refiero a acceso puntual es llegar a las fincas, porque hay una zona donde hay café de primera. Sin embargo, las carreteras, usted conoce, bueno, es de San Marcos de Colón, no sé cómo esté el acceso a la finca, pero le puedo hablar del Paraíso, de donde soy originario. Hay lugares donde llegar en la temporada es prácticamente misión imposible y el producto hay que sacarlo a lomo de bestia. Sí, mire, es difícil que la institucionalidad llegue al 100%. De las carreteras, hablando un poco de carreteras, la institucionalidad cafetalera tiene al INCAFE para hablar de temas de asistencia técnica, tiene más de 200 técnicos en los 15 departamentos, promoción y mercadeo, y para el área exclusiva de carreteras está el Fondo Cafetero Nacional, que el Fondo Cafetero Nacional atiende alrededor de 12.000 kilómetros. Eso está debidamente registrado, georreferenciado, pero cada día más y con estos cambios climáticos que a veces las aguas se vienen de un solo y lo que arregló un día se lo destruye en minutos, es difícil llegar al 100%, pero le aseguro que si quitáramos el Fondo Cafetero Nacional o por una u otra razón desapareciera el Fondo Cafetero Nacional, sí tendríamos una crisis fuerte de acceso a las zonas cafetaleras. El gobierno lo que hace es llegar a carreteras primarias, secundarias, pero las terciarias, que son los accesos de las carreteras secundarias hacia la montaña, hacia la finca de café, la atiende el Fondo Cafetero y lo que tiene inventariado es alrededor de unos 12.000 kilómetros. Le planteé al inicio de este diálogo, ingeniero Ordóñez, el tema de los cafés especial. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cómo se están organizando para llegar con el café directo del productor al gran mercado y que se beneficien con precios mucho más justos? Sí, yo creo que ese es el gran reto. Hablamos de financiamiento, de buscar esquemas, de cómo ayudar a los productores, pero también tenemos el reto de enseñarle a los productores a que vendan, a que busquen esos mercados, a que puedan llegar a esos mercados, a esos nichos de cafés especiales. Hablábamos de que en Honduras más o menos un 35-40% del café califica a esos mercados. El tema es que el productor debe de saber vender, debe de saber promocionar, de saber mercadear su producto. Por ejemplo, el ICAFE ha hecho un trabajo a nivel de promoción a nivel internacional del café hondureño, pero el ICAFE no vende café. El que vende el café es el productor. Entonces tenemos que enseñarle al productor a poder accesar a esos mercados. Y lo que hablábamos al inicio de la plática es que para lograr este objetivo, el mejor mecanismo es formar cooperativas, porque al formar cooperativas, ¿por qué razón? El café no se vende en libras ni se vende en quintales, el café se vende en contenedores y la dinámica de los productores de café es que el 90% son pequeños. Fíjense que el menos de 200 quintales de café tenemos alrededor de 90.000 productores. O sea, el 90%, 95% de los productores de café de Honduras son pequeños. Y si son pequeños,
¿Cuál es el mejor mecanismo para que puedan explorar mercados diferenciados? Formando cooperativas. Así es que tenemos ese reto de, por medio de gremiales y por medio del ICAFE, empezar a crear programas de desarrollo cooperativo para capacitar a los productores ya organizados, que de hecho, sea de paso, decir de que está en el Congreso en tercer debate y esperamos que las sesiones se puedan normalizar de una reforma a la ley de cooperativas. Reformando la ley de cooperativas, y esto es para todos los sectores, los productores podrán con más facilidad formar una cooperativa. Actualmente se forma con 20 y con esta reforma la vamos a poder formar con 12 productores. O sea que ese es el reto y tenemos que crear ese hábito de que los productores sean verdaderos emprendedores. Los productores ya aprendieron a producir, ya aprendieron a mejorar su productividad con las técnicas que presta el Instituto Hondureño del Café, y hoy tenemos que enseñarles a mercadear mejor su producto. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Francisco Ordóñez Espinal. Una pausa, en breve continuamos. De que ese contenedor no era de Honduras, fue adulterado en el camino. Entonces, lastimosamente ya la noticia cuando se dio y se revirtió ya no tuvo el impacto que se dio como cuando se dio la primicia. Sigue con nosotros al banquillo el ingeniero Francisco Ordóñez Espinal, presidente del ICAFE. Europa sigue siendo el gran mercado. Así es, el 70% de las exportaciones de café de Honduras van hacia Europa, y de Europa el que más compra café hondureño es Alemania, está Bélgica, Italia, y ahí van en sus proporciones. El 70% del mercado es europeo. ¿Asia han pensado en buscar las opciones que ofrecen ahora mismo los grandes mercados emergentes en este continente? Fíjese que el ICAFE en los últimos años ha promocionado bastante el café hondureño. De hecho, ya hemos participado en ferias de China, y ya hay café que está entrando a Taiwán. Y el chino está migrando a consumir café en detrimento del té. Así es. Es un mercado grandísimo, es un mercado que hay que promocionarlo, hay que entrarle. Si bien es cierto, Europa es el 70%, pero también hay otros mercados emergentes que hay que trabajarlos y promocionarlos. Recordemos que esta es una competencia también entre todos los países productores de café de Latinoamérica, de África, de donde se produce café en el mundo. Honduras se ha posicionado muy bien, pero hay que trabajarlo más. Hay que seguir trabajando esos mercados nuevos y esos mercados emergentes. ¿Cómo está la compra por parte de los Estados Unidos? Estados Unidos anda alrededor de, si no me equivoco, de un 14% del café hondureño. Y Estados Unidos es de los que mayor café compra de precios diferenciados. El nicho de cafés especiales mejor para vender es Estados Unidos en cafés especiales. El gran volumen se vende a Europa, el 70%. Es decir, al gringo le gusta la calidad, ¿podemos decir eso? Sí, ellos explotan mucho el tema de café gourmet, de cafés de especialidades, de cafés diferenciados. Conozco muchas cooperativas que venden a muy buenos precios en Estados Unidos. El café de Honduras considerado en este rango de cafés especiales arriba de los 1.300, 1.400 metros, ¿o cuál es el rango que define eso, ingeniero? Ya están las tablas que definen los tipos de café. El café que está arriba de los 1.300 metros se le llama un café de estricta altura, y más o menos en Honduras andamos en un 40-45% en estos niveles, porque la región de nuestro país es una región bastante montañosa. Eso significa que en Honduras existe un café de muy buena calidad, y también los que están bajo el rango de los 1.300 también hay muy buenos cafés, y eso lo han demostrado las diferentes competencias, que recién hace poco se pasó la 16 competencia de la Taza de la Excelencia,
donde el primer lugar se subastó a $120.15 la libra. Es el tercer mejor precio que hemos obtenido en 16 ediciones de Taza de la Excelencia. ¿Y este fue un lote de cuánto? Porque la ciudadanía, cuando escucha estos precios, de pronto se puede, de hecho se emociona, pero son parcelas. No, son lotes pequeños, ¿Este precio es para qué lote? Mire, lo que se maneja en la Taza de Excelencia son lotes entre 12 y 40 quintales. La persona que ganó este café, que es de Comayagua, vendió a $120.15 la libra, pero son dos lotes bastante pequeños. No tengo la cantidad exacta ahorita, pero sí, cuando hablamos de Taza de la Excelencia son lotes pequeños. El año pasado se vendió a $80 y el récord de Tazas de la Excelencia fue el antepasado de un productor del Paraíso que se vendió a $124 la libra. Pero en todos los escenarios son lotes pequeños. ¿Qué tanto afectó o ya se logró superar la contaminación que se logró probar? No tenía nada que ver con Honduras, de el aromático que salió de Cortés, llegó a Europa y le encontraron que llevaba droga. Sí, bueno, la primicia fue un boom, fue una bulla. Golpeó a la estructura. Definitivamente, pero trabajaron las autoridades que les correspondía hacer las investigaciones y al final se demostró de que ese contenedor no era de Honduras, fue adulterado en el camino. Entonces, lastimosamente ya la noticia, cuando se dio y se revirtió, ya no tuvo el impacto que se dio como cuando se dio la primicia. Ya Italia sigue comprando sin problemas, Bélgica y el resto de los países de la Unión Europea donde llegó este producto. Sí, no, eso sigue normal, sigue normalizado. Se demostró de que el contenedor no se contaminó en el país y eso sigue trabajando normalmente. Ingeniero, me habló de reformas que están pendientes en el Congreso Nacional para el beneficio del sector cooperativo. Cuando planteamos reformas, recién escuchamos a algunos productores que están solicitando reformas a la estructura que ya tienen montada sobre las retenciones, basados que la época difícil que vive les permite una modificación y ya no se tenga la retención en el término que está. ¿Es posible? Mire, voy a ser bien claro en ese aspecto de las retenciones porque es un tema que sirve de bastante de bandera para personas que adversan los esquemas de la institucionalidad cafetalera. Lo único que se retiene para la institucionalidad, que es para la operatividad del Instituto Hondureño del Café, del Fondo Cafetero Nacional, de toda la estructura, son $2.75. De estos $2.75, $1 es para la funcionalidad del ICAFE, que tiene más de 200 técnicos, tiene escuela de capacitadores, tiene 7 centros regionales, tiene promoción, investigación, asistencia técnica, laboratorios de todo tipo, una gran cantidad de laboratorios que han permitido tener lo que hoy tenemos como caficultura, con $1. El otro $1.75 va para el Fondo Cafetero Nacional para el tema de manejo de carreteras. O sea, la retención solo son $2.75 y es en la región la que es menor. Lo que sucede es que la gente habla de $13.25 por la razón de que ahí están los $9 del fideicomiso, que eso no pasa a la operatividad de las instituciones. Eso es un fideicomiso que va a los bancos fiduciarios, que son 3, y estos sirven para respaldar préstamos de los productores de café. O sea, se recogen 2.000 millones con esos $9, el ICAFE los traslada a los bancos fiduciarios y si los productores tienen préstamos, de ahí se maneja como fuente de pago y el que no debe, en menos de 15 días después de cotejado, se le regresa al productor. O sea que es una retención temporal, no es una retención para la institucionalidad. Y el 1.50, que es lo que se aprobó en el decreto del año pasado para pagar los 200 lempiras que se dieron el año pasado, donde explicamos al inicio que 55,000 productores accedieron a eso. Los que no deben se les regresa. ¿Y se cumplen esos términos, ingeniero Ordóñez? Porque
Sí hemos escuchado a algunos productores que se quejan que ya es tiempo que les devuelvan las retenciones cuando no hay deudas, porque afortunadamente, y qué bueno por ellos, hay productores que no deben, pero se tardan mucho. Dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, es que el esquema es bien sencillo. El productor empieza a cortar su café allá en noviembre, diciembre, enero, febrero, pero la retención se hace al momento que la exportadora vaya a preparar su lote para exportarlo. Entonces, por ejemplo, si yo, Francisco Ordóñez, estoy en una cooperativa afiliado que exporta mi café, a mí me deduce los $9 en el momento que va a exportar. Hasta ese momento que va a exportar, manda la factura al ICAFE. Entonces, el ICAFE solo se tarda 15 días en trasladárselo al banco. Mientras no lo recibe, no se los puede trasladar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El productor puede entregar en depósito su café y le pueden pagar ahí su café y le retienen los $9, pero hasta que el intermediario o la exportadora se lo traslade al ICAFE es donde hay que empezar a contar. Obviamente el productor empieza a contar desde que entregó su grano, pero hay que hacerle los recursos. Entonces la exportadora se lo entrega al ICAFE en el momento que va a exportar. A eso le llamamos cotejar. Y lo que se tarda el ICAFE en estos recursos es un promedio de 15 días, no se tarda más. Se ha hablado en una mesa técnica de buscar mecanismos de automatizar más este esquema. Si ese esquema se prueba y es factible, bienvenido sea, ¿verdad? Estamos abiertos a eso. Mientras podamos eficientar estos procesos, no hay ningún problema. Ingeniero Ordóñez, le agradezco. Muy amable. Muchas gracias, Rosendo, ¿Se recupera el sector? ¿Tienen esa visión de lograr acercarnos a los primeros lugares en las exportaciones y competirle a Colombia? De hecho, ya estamos en lugares privilegiados a nivel de producción. Estamos para trabajar en los otros retos. Le digo a los productores que sigamos trabajando en las montañas, que somos el amortiguador de la economía de nuestro país. ¿Verdad? Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Francisco Ordóñez Espinal, presidente del ICAFE. Por su sintonía, muchas gracias.